Hubo un tiempo en que Estados Unidos necesitaba a un enemigo para unirse. La Unión Soviética, Al Qaeda, China, daba igual. Siempre había una amenaza externa que justificaba más poder, más gasto militar, más unidad. Y el viejo Estados Unidos solía hacer frentes económicos, políticos y militares con el resto del mundo para hacer frente a este rival. Porque el enemigo estaba allá afuera y juntos lo venceríamos para evitar que nos dañe. Hoy ya no es necesario buscar afuera, porque ahora Estados Unidos está tan dividido y tan polarizado que ha generado una serie de fracturas que han erosionado su estabilidad y la del resto del mundo. Y en ese contexto, China y Rusia han tomado nota y ante una nación que exige sumisión, no les queda de otra más que aprovechar su inestabilidad interna y emprender acciones para formar un frente común contra Washington, lo cual para Estados Unidos sería tener una guerra en dos frentes, tanto interna consigo mismo como externa con los enemigos de toda la vida. Este es el cuarto episodio de nuestra serie El Imperio que se saboteó a sí mismo, en donde abordamos con datos y hechos verificables la decadencia del país de las barras y las estrellas, y si aún es capaz de ser el ente bajo el cual la humanidad se unirá como planeta. Si no viste los videos anteriores, te dejo los enlaces en la descripción. Yo soy Álvaro Ávila. Si quieres saber cómo Estados Unidos pasó de liderar al mundo a empujar a sus enemigos históricos a unirse, quédate en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Divide y vencerás. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos no solamente fue una potencia militar, fue un estratega. Su doctrina era simple: divide y vencerás. Durante la Guerra Fría, supo jugar con equilibrio entre aliados neutrales y enemigos. Apoyó a China de Mao contra la Unión Soviética, mantuvo a Europa dependiente pero autónoma, y evitó que los bloques rivales se coordinaran. Incluso en América Latina su influencia se aplicó de forma calculada. El Plan Cóndor, ejecutado en los años 70 con apoyo de la CIA, fue un claro ejemplo de esta lógica. Bajo el pretexto de combatir el comunismo, Estados Unidos apoyó a dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Aunque fue brutal y criminal, desde el punto de vista estratégico, logró lo que buscaba: mantener a Sudamérica fragmentada, inestable y alineada con Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Medio Oriente. Jugó a favor de Irak contra Irán y luego contra Irak misma en la guerra que tuvo en 2003. En Asia contuvo a Corea del Norte, aisló a Vietnam y usó a Japón como pivote. Vaya que si miramos una serie de ejemplos históricos de todas las intervenciones militares y económicas que ha hecho Estados Unidos en el siglo XX, verán que el tío Sam nunca permitió que sus rivales se unieran. Hasta ahora, un nuevo eje inesperado. Rusia y China comparten muchas cosas: fronteras, lazos económicos, historia y desconfianza mutua. Durante décadas, Moscú vio a Pekín como un socio difícil y Pekín a Moscú como una potencia decadente que no lo dejaba crecer. Pero desde el 2014, y especialmente tras la invasión de Ucrania, las cosas cambiaron. Occidente sancionó a Rusia, congeló activos, expulsó sus bancos del sistema SWIFT, todo con el objetivo de cercar económicamente a Vladimir Putin para que dejara de lado su guerra contra Ucrania y vencerlos desde un punto de vista no solamente económico, sino político. Prácticamente que no pudiera seguir sosteniendo esta guerra militar. El resultado: Rusia tuvo que girar hacia China. Hoy China es el mayor socio comercial de Rusia. Empresas chinas dominan sectores clave como tecnología, telecomunicaciones, energía e incluso pagos digitales dentro de Rusia. El rublo se ha debilitado, pero el yuan ha ganado terreno. Según el Banco Central de Rusia, el 53% del comercio bilateral en China ya se realiza en yuanes. Pero esto no es una alianza de amor, sino de conveniencia. China aprovecha el aislamiento de Rusia para obtener gas, petróleo y tierras a precio de ganga. Rusia, por su parte, obtiene acceso a tecnología, redes de pago, inversión en infraestructura y un mercado para sus exportaciones. Pero la historia no termina con Moscú y Pekín. El ascenso de China y la agresividad de Trump han hecho que incluso aliados tradicionales empiecen a cooperar entre sí para protegerse de Trump. Recordemos cómo en abril de 2025, un día antes de la guerra arancelaria anunciada por Donald Trump en su Día de la Liberación, Japón, Corea del Sur y China emitieron una declaración conjunta para fortalecer su integración comercial.
Tal vez para ti no te parezca la gran cosa, pero debes entender que históricamente a lo largo de siglos estos tres países se han hecho tanto daño que prácticamente no podían verse a la cara. Incluso Estados Unidos había alineado recientemente a Japón y a Corea del Sur contra China mediante una serie de alianzas del tipo militar. Sin embargo, gracias a Donald Trump, estos tres países han olvidado sus diferencias por necesidad. Y no son los únicos. La Unión Europea impulsa una autonomía estratégica ante las amenazas del abandono de la OTAN por parte de Estados Unidos, llevándolos a invertir más dinero en armamento de lo que lo han hecho a lo largo de su vida. Canadá y México han tratado de buscar negociar nuevos tratados con la Unión Europea y con Asia para tratar de evitar que Donald Trump les vuelva a cancelar el TEMEC de manera repentina e beligerante. Y los países del RCEP siguen profundizando una alianza comercial que representa más del 30% del PIB mundial sin una sola firma estadounidense. Estados Unidos no solamente está perdiendo amigos, está perdiendo su papel como centro de gravedad del orden global. Mientras tanto, los BRICS han dejado de ser solo un club de países emergentes. En 2024 incorporaron a Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Ahora representan más del 40% de la población mundial, más del 30% del PIB global y una creciente proporción del comercio en monedas distintas al dólar. Pues juntos están proponiendo un sistema de pagos alternativo al SWIFT. De hecho, China sacó en marzo de 2025 su propio sistema de pagos transfronterizos de manera digital basada en el yuan. También se encuentra ejecutando acuerdos energéticos sin la intermediación del petrodólar, una inversión conjunta en infraestructura y tecnología, porque si bien no están ganando una guerra, están construyendo otra cancha. Y Estados Unidos, distraído con sus divisiones internas y sus guerras comerciales, no está invitado. Error táctico o tragedia estratégica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos sabía cómo jugar el ajedrez político. Dividía a sus enemigos, contenía a sus aliados más díscolos y mantenía un equilibrio de poder que, aunque imperfecto, le aseguraba el centro del tablero. Pero en los últimos años algo cambió. Estados Unidos dejó de pensar a largo plazo y empezó a reaccionar al corto plazo político. Castigó a rivales y a socios por igual, y al hacerlo cometió un error que podría ser irreversible. Forzó a todos a buscar alternativas. Hoy, China, Corea del Sur firman declaraciones conjuntas, Canadá y México se alejan de su aliado de toda la vida, Europa acelera su independencia tecnológica, los BRICS se expanden y desafían al orden dolarizado, pero también el sudeste asiático, África y Sudamérica empiezan a mirar otras opciones. Vaya que no ha sido coincidencia que China se haya metido prácticamente con una serie de inversiones a lo largo de toda Sudamérica, como por ejemplo el puerto de Chancay en Mito, las inversiones en Vaca Muerta en Argentina o el corredor bioceánico que va a ir desde Perú hasta Brasil. El problema no es solo Trump, el problema es que nadie sabe quién va a ser el próximo Trump. Y cuando el liderazgo se vuelve impredecible, el sistema entero se vuelve inestable. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que Estados Unidos podía contener a uno o dos países, pero si empujas a todos al mismo tiempo, si traicionas a tus amigos, ridiculizas a tus socios y radicalizas a tus enemigos, vaya que esto no es estrategia, es arrogancia. Y esta forma de hacer política que vemos actualmente es quizás la tragedia estratégica más costosa de este siglo. Décadas de relaciones económicas, políticas y militares se han ido completamente al carajo. ¿Qué otra nación te va a poner aranceles de la nada y de manera injustificada solamente por un mero capricho? Durante décadas, Estados Unidos fue el eje en torno al cual giraba el orden mundial. Un país imperfecto, pero confiable, capaz de construir alianzas, sostener reglas comunes y contener a sus enemigos dividiendo sus fuerzas. Hoy ese liderazgo no se ha erosionado por la fuerza de otros, sino por su propia torpeza política. Mientras China teje acuerdos, Rusia gana autonomía financiera, Europa busca soberanía estratégica, Sudamérica mira hacia Asia para buscar financiamiento, y el propio Asia se alinea pragmáticamente, Estados Unidos se ha convertido en un factor de incertidumbre. El imperio que supo aplicar la lógica de divide y vencerás, ahora divide a sus amigos y fortalece a sus enemigos. Y lo hace por capricho, por ideología, por inmediatez electoral o por simple desconexión con el mundo que ayudó a construir. Lo peor es que aún podría corregir el rumbo. Tiene los recursos, las alianzas, la influencia, la tecnología, pero le falta algo que antes tenía y ahora se ha vuelto escaso: visión. Una visión de largo plazo, una diplomacia madura, un liderazgo confiable, no para dominar al mundo, sino para liderarlo con un propósito mayor, elevado y a futuro. Porque en geopolítica el verdadero poder no está en imponer el miedo,
sino en construir confianza. Y ese capital, el más valioso de todos, es el que Estados Unidos ha estado derrochando. Día tras día, presidente tras presidente, guerra tras guerra. Y ahora la pregunta es, ¿puede una superpotencia recuperarse de haberse saboteado a sí misma? ¿O ya es demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y si este video te gustó, por favor, no olvides dejarme tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Y por favor, suscríbete para que este canal, que nace desde Latinoamérica, crezca frente a los gigantes anglosajones y por supuesto de los españoles. Yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y te estaría viendo para próximos videos de más análisis geopolíticos, económicos y financieros. Nos vemos.